Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos por tercera semana consecutiva dentro de lo que tiene que ver con la cuarta temporada de Triángulo de Letras. El día de hoy un capítulo dedicado a las historias que vienen de adentro, historias que por personales terminan emocionando muchísimo al lector, y personales porque aun cuando tenemos un gran libro de cuentos aquí en medio, que en principio pareciera no ser tan personal, sí termina siéndolo. Me da muchísimo gusto recibir ya por tercera ocasión en el programa a Jorge Alberto Gudiño. Jorge Alberto, muchísimas gracias por No, estar con hombre, nosotros. gracias a ti, Lalo. Encantado siempre de estar con ustedes. De verdad, siempre un placer. A mi queridísimo, tantos años ya de amigos y además colaborador de la extinta, histórica y siempre recordada La Mosca en la Pared, Hugo García Michel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y finalmente, y así me gusta muchísimo decirlo, no por ello en último lugar, a una de las, así me lo dijo mi querido Fernando Rivera Calderón, grandes escritoras de nuestro país, Norma Lazo, quien engalana Triángulo de Letras. Muchísimas gracias, Norma. Gracias a ustedes por la invitación. A continuación, vamos a mirar semblanzas de lo que han hecho en sus respectivas carreras los autores que el día de hoy nos acompañan. Ahora regresamos e iniciamos nuestra conversación. Hoy vamos a hablar de las historias que vienen de adentro, muy adentro. Jorge Alberto Gudiño en 2010 publicó su primera novela titulada Los trenes nunca van hacia el este. Al año siguiente, con su siguiente novela, Con amor tu hija, se hizo acreedor al Premio Lip de novela. En 2014 publicó Instrucciones para mudar un pueblo. Además de sus quehaceres literarios, Jorge Alberto Gudiño conduce el programa especializado La Tertulia y colabora en diversos medios. Hugo García nació en el pueblo de Tlalpan. Es escritor, músico y periodista que desde los años 80 ha colaborado en diversos medios impresos nacionales. En el año 1994 fue uno de los fundadores de la revista de rock La Mosca en la Pared. Actualmente colabora en Milenio Diario y las revistas Marvin, etc. y Nexos. Matar por Ángela es su primer novela. Norma Lazo es psicóloga clínica por la Universidad de Veracruz, su estado natal. Dirigió la revista Complot. Su novela El dolor de un triángulo equilátero se hizo acreedor al Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Ha escrito televisión cultural y fue guionista de El mecanismo del miedo. También fue guionista del programa cultural Facultad de Diálogo y de la serie documental Las 7 Nuevas Artes. Novelista que suele escarbar en los más oscuros recónditos del alma humana y de la complejidad de nuestra condición como especie, Jorge Alberto Gudiño presenta hoy una novela que no es menos inquietante que las anteriores que nos ha escrito. Justo después del miedo es el nombre de este libro verdaderamente, ¿qué diría yo?, desolador, inquietante, perturbador. Vamos a conocer un poco acerca de él y ahora regresamos y le hacemos algunas preguntas. Covenpeak es relojero, no de los que se dedican a reparar, sino de los que inventan. Entre ambos existe otra categoría, los armadores. Son mucho más cercanos a los primeros. También están los diseñadores, quienes tienden al límite opuesto. En términos generales, todos saben cómo funcionan los relojes, solo que unos concentran la habilidad de sus dedos al limitado arte de sustituir piezas o, con suerte, a fabricar algún reemplazo. Otros desafían la rutina ensamblando a partir de una tabla de instrucciones. Son los verdaderos artesanos, y entre ellos también hay categorías. No es lo mismo solo ensamblar que tallar los metales. ¿Cómo es, mi querido Jorge Alberto, que llegó a tu mente autora justo después del miedo, esta historia tremenda acerca de gente que en realidad más que miedo tiene pavor, terror, porque es lo que rodea la génesis, me da la impresión de esta historia? Cuéntanos. Más o menos. Yo voy a salir de Triángulo de Letras con muy mala reputación. La vez Sí, pasada, caray. Julio Patán dijo que yo era un pervertido así en público. Oye, después de escribir un libro como el que escribiste la vez anterior. Y ahora el asunto del miedo. En realidad,
eso quería, explorar qué pasa alrededor del miedo en el antes y sobre todo en el después de un miedo muy, muy profundo, de un miedo que además sí está justificado. Muchas veces tenemos miedos que no están justificados, miedos que son muy triviales, pero a veces podría suceder, a mí no me ha pasado, que estemos en una situación muy extrema y es lo que quería explorar sobre todo con el protagonista de la novela y al mismo tiempo quería indagar qué pasaba alrededor de las certezas de este protagonista. Cuando inicia la novela tiene muchísimas, muchísimas certezas existenciales ¿Y para el final? y ya se le han ido desbaratando todas. Sí, Es sí. justo lo que quería hacer, ¿no? Cruzar estos dos planos o estas dos intenciones narrativas para pues ir desarmando un poco al personaje. Coincido contigo en el asunto de que son novelas o libros que hablan de cuestiones muy personales. Nada más la aclaración para que no me sigan mirando feo, personales no mías, pues, personales de los personajes. Personales, porque en todo caso, Jorge Alberto, me da la impresión de que atañen a obsesiones. ¿Y de dónde parten estas obsesiones? No, pues ojalá lo supiera. Sé cuál es el resultado de estas obsesiones. Normalmente acaban convirtiéndose en libros y además es algo muy curioso porque justo cuando más contento estoy o más feliz estoy en la vida, cosas más oscuras escribo. Entonces me da la impresión de que es así como una forma de balancear las cosas, ¿no? Y de que el día que escriba yo una novela rosa va a ser que Nos algo tendremos que gravísimo preocupar pasó, tus sí, lectores claro. porque quién sabe qué habrá ocurrido en tu vida, como quién sabe qué fue lo que le ocurrió a la vida de un personaje entrañable llamado Humberto Gasca. Humberto Gasca que tuvo por maldición enamorarse perdidamente de una mujer que no lo correspondió. Y eso es lo que en todo caso crea el centro de la novela Matar por Ángela, que ahora se está reeditando y que escribió hace mucho tiempo, pero pareciera mucho menos, mi querido Hugo García Michel. Cuéntanos, mi querido Hugo, acerca de Matar por Ángela. Pues yo al contrario, no podría decir que no es autobiográfica porque es altamente autobiográfica, desde el nombre del personaje Humberto Gasca, ¿no? Claro. Sí, es la historia de un amor. Digo Humberto Gasca, claro, porque HG, Hugo García, en fin, por si alguien no lo había captado. Incluso la segunda letra también, Gaga, ¿no? Bien, bien. Casi nadie le pasa, ¿verdad? Que no le corresponde en un amor, pero a mí sí me pasó. Entonces, la De novela repente dijiste, ya que tengo esta historia tan singular, Tan la voy a singular. llevar al papel. porque eso la puede hacer quizás interesante para la gente que no sabe esa experiencia de ser despreciado amorosamente, ¿no? La historia se desarrolla en los años 90 en el DF. Creo que la ciudad es una parte sustancial de la historia también. Y se desarrolla en el medio del rock nacional, del periodismo de rock básicamente, porque el personaje central, Humberto, es un reportero de una revista de rock, de esas medianonas que había en los 90, y ella es su fotógrafa, pero a ella le gustan mucho también los hombres, menos él, y entonces a él se le mete un día la idea de cómo eliminar a los personajes, a estos personajes que le roban a la mujer de la que él está prendido, y literalmente se le mete el diablo en el cuerpo y en el alma y decide eliminarlos físicamente, ¿no? Entonces de ahí parte digamos, la anécdota central. Literalmente Matar por Ángela, y además una novela en la que se encuentran gravitando alrededor de esta historia de no amor una serie de grupos de rock en su momento famosos y hoy, aunque a Hugo no le guste mucho que yo lo mencione, famosísimos, en algunos casos prácticamente de culto. Y aquí nos desprendemos a otra de las vertientes que tiene que ver contigo como autor y como periodista, el rock nacional. Claro. Sí, yo soy altamente conocido justamente por decirle rockcito al rock que se hace en México. Y varios grupos del rockcito aparecen aquí. Aparecen con nombres cambiados, pero es un parte del juego que se juega la complicidad con el lector de que adivine no solamente el nombre de los grupos, sino también personajes del periodismo nacional de aquella época, porque está muy presente también todo lo que sucedió en el 94, por ejemplo, ¿no? El surgimiento del EZLN, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, todo eso también aparece en la novela. Y hay muchos personajes también, aparte de rockeros, que aparecen con nombres. Solamente hay 2 personajes que aparecen un personaje realmente que aparece con su nombre real.
Solo uno. que es Fernando Rivera Calderón, curiosamente, que hace la mención. Sí. Precisamente, y este nos sirve de hilo conductor para presentar al, me dijo Fernando Rivera Calderón, que se ha convertido en uno de los libros de cuento más importantes aparecidos recientemente, en el que, como Humberto Gasca, que pretendía matar por Ángela, sí se lleva a la consecución final actos verdaderamente sorprendentes, desproporcionados, violentos, verdaderamente extremos. Cuéntanos, Norma Lazo, cómo surgió Medidas Extremas y de dónde todos estos personajes. Es una compilación de cuentos que he escrito ya alrededor de 10 años y fue curioso como encontrar el hilo conductor de una manera como muy espontánea, ¿no? Soy lectora de cosas que tienen que ver con nota roja, con la violencia, ¿no? Además de la literatura tengo esa pasión. Y yo creo que se fue como decantando ahí, ¿no? Entonces, son personajes que están en un momento cumbre de la vida, en la que la decisión que tomes puede ser para bien o para muy, muy mal, ¿no? Eso lo enfrentamos día a día, pero esas son situaciones prácticamente descabelladas, ¿no? Son personajes muy ordinarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde un contador público que es un obsesivo creyente católico, ¿no? Una traductora que es una especie como de mujer mito para los escritores que se están como iniciando, una mujer que nadie conoció y que todo el mundo cree que conoció, que es como un fantasma que pasó por un edificio, ¿no? Entonces son como personajes ordinarios, cotidianos, enfrentados en esos momentos en lo que la decisión te puede causar una medida extrema, ¿no? De ahí viene justamente el título del libro, ¿no? Y al momento de estar compilando los cuentos, de estar escogiéndolos, me fui encontrando que generalmente los finales de los cuentos que yo había trabajado eran, pues, muy fuertes, muy extremos, muy violentos, la gran mayoría, y fue lo que finalmente hizo que compilara estos 10 cuentos en específico. Hay también, al igual que como en el caso de Jorge Alberto y de alguna manera también como en el caso de Hugo, un tipo de obsesión que de alguna manera exorcizas a través de la expresión literaria, a través de estas historias. Sí, yo creo que uno está ahí, quiera o no, la subjetividad está planteada en todo lo que hacemos, ¿no? Y una obsesión que siempre he tenido es la oscuridad del ser humano, ¿no? Pero esos miedos atávicos, hablando de miedos, esas cosas instintivas que nos constituyen innatamente como los animales que somos, y que construir sociología y política, historia y estética la va como cubriendo, como tapizando y nos hace parecer bellos, ¿no? O al menos eso queremos creer, ¿no? Sí, siempre todos queremos, aunque sea parecer, pues ya si no lindos, por lo menos sí, bellos. Vamos a una pausa muy breve, ahora regresamos y continuamos platicando con estos 3 autores acerca de estas historias que provienen naturalmente de adentro. Regresamos. Nunca se le debe dar la espalda a un amigo. Pensé en ello, mientras dejaba atrás el cuerpo sangrante del Mike. Quise voltear, pero no lo hice. Me detuve antes de llegar al coche y metí la mano en el bolsillo del pantalón. Mis dedos toparon con la cajetilla de cigarros, mas continué moviendo la mano, fingiendo no hallarlos. Escuché mi nombre entre quejidos. Los músculos de mi cuello se tensaron de inmediato. Pude contener el reflejo rotativo de las vértebras. Por respuesta, extraje los cigarrillos. Le pedí fuego al velador del muelle, quien observaba la escena desde lejos. Prendí el tabaco sin voltear y de nuevo escuché sus lamentos. ¿Por qué no te mueres de una vez?, pensé. Pero no. Según acostumbraba, el Mike haría el asunto más difícil de lo previsto. Ahora se nos ha antojado mucho más de lo que ya quizás se les había antojado a ustedes, amigos televidentes. Esa es la vocación del programa, conseguir medidas extremas. Un libro de cuentos que de verdad, a la par que divierte, también perturba, porque entre otras cosas yo estaba recordando ahora uno de tus personajes, este ser espiritual que
que se considera, ya leerán ustedes el cuento, tetragramático y que por lo mismo tiene que conseguir destruir a los sexagramáticos. Él dice, yo soy enviado de Dios y los sexagramáticos, ya ustedes investigarán, deben de ser eliminados, si no del planeta, por lo menos sí de su oficina. Y vaya, qué medida extrema para lograrlo, Norma. ¿Te diviertes, te ríes mientras que estás escribiendo esto? ¿Hay una clase de gozo? Mucho, me divierto mucho. Y sobre todo cuando son estos personajes que encarnan esta supuesta perfección, sublimación del ser humano, ¿no? Bien. Me divierte mucho escribir sobre aquellos que se sienten con superioridad moral, ¿no? O superioridad intelectual también, ahí hay otro cuento por ahí, ¿no? Estas construcciones que nos hacemos de nosotros mismos para sentirnos especiales o diferentes o más importantes o más inteligentes o más cultos o más bellos. Me parece muy divertido darle duro al ego, ¿no? Al narcisismo de todos, al propio finalmente, ¿no? Y vernos un poquillo desnudos, ¿no? Como somos realmente y de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Eso es también lo que como... somos capaces de hacer. Y en ese sentido, Humberto Gasca es capaz realmente, es autobiográfico el libro de alguna manera, ¿Mataste a de alguien? matar, y aquí lo estamos denunciando, nunca se logró, por la mujer a la que ama. Tú te reías, disfrutabas mientras que estabas Que ahora viendo. me doy cuenta que no es a la mujer que amaba, sino de la que estaba enamorado, que es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el enamoramiento y el amor son dos cosas distintas. El enamoramiento es una especie de enfermedad, una obsesión en la que uno quiere, por medio de la otra persona, satisfacerse a sí mismo, ¿no? Bien. Y el amor para mí es generoso. Eso tardé muchos años en entenderlo. Y en el Y amor... Humberto Gasca tardó toda la novela en Toda la comprenderlo. novela. Él quiere asesinar por la mujer a la que dice amar. Exacto. Y en el amor realmente quieres la felicidad de la otra persona. Entonces, en este caso es un enamorado perdido que decide matar. Ahí sí no es tan autobiográfico, o si en algún momento lo pensé, lo conduje de una manera literaria en vez de real, ¿no? A lo que nunca me hubiera yo atrevido. Si no puedo matar a un animalito, a un insecto me cuesta trabajo. Si no puedes matar ni a una mosca, ni a aunque una- infortunadamente a la que nos referimos y que Sí. nos une la amistad ya murió, Esa me la mataron. ¿cómo serías capaz de matar a alguien en la vida real? Claro, pero en muchos sentidos sí es autobiográfica, ¿no? Entiendo. Pero sí hago esa distinción ahora entre enamoramiento y amor. Ahí no lo tenía. Cuando escribí la novela no lo tenía muy claro todavía. Ahora me doy cuenta. Bien, pero hay este placer, este gozo, Jorge Alberto, mientras que uno está creando propiamente la expresión que va a dar cauce a esta, voy a repetirlo, clase de obsesiones. Ajá. Sí, por supuesto que lo hay, ¿no? Además, justo ahora que los escuchaba ya me sentía yo un poco más tranquilo, porque dije, ya no soy yo el Ya te ser diste oscuro de cuenta aquí. que estás con otros de tu especie. Estoy con gente que conoce el dolor así y el sufrimiento, pero se me ocurre que, por supuesto que hay un goce incluso en el dolor de los demás, al menos en el planteamiento de la novela, ¿no? Hay toda una delectación morbosa y bueno, la violencia siempre ha vendido, del circo romano para acá. No ha habido un momento histórico en el que no se consuma la violencia de alguna u otra forma, ¿no? Bien, bien. Pero además, escuchando a Norma y a Hugo, me doy cuenta de que también hay ese... Es una suposición, además, sobre todo con Hugo por el asunto autobiográfico. Cuando a uno no le hace caso la mujer de la que está enamorado, uno quiere que le vaya mal, claro, y entonces uno empieza a fantasear y probablemente producto de todas estas fantasías es que uno puede llegar a una novela en la que uno se vuelve el que mata, no lo he leído todavía, pero el que mata a absolutamente todos los competidores posibles y así entonces se acerca a ella. Sí, hay un resorte muy humano en ese que son deseo, del aunque no más lleve uno a la humano. consecución, Claro. pero naturalmente hay un resorte. Pero supongo que además uno no lo lleva a la consecución porque además es capaz de imaginarlo y entonces ya imaginándolo en alguna medida ya consiguió el objetivo, lo alcanzó y en ese proceso además ya dejó de pensar en esa mujer y se encontró alguna Es una otra, ¿no? catarsis, ¿eh? Sí, ya funcionó como catarsis, ya no es necesario sacar sangre y Exacto. cosas por el estilo. Claro, claro. Y en ese sentido, bueno, resulta interesante, por supuesto, platicar de la forma en que uno exorciza, así sea de manera ficticia o quizás justamente porque es de manera ficticia, muy placenteramente, esa gana violenta, ese impulso ciertamente visceral de llevar a cabo actos que de otra forma uno jamás
llevaría a efecto. Vamos a conocer acerca de Matar por Ángela, el fragmento que les hemos preparado. Regresamos y hay una pregunta que le quiero hacer a Norma Lazo. Hoy conocí a una chava bastante interesante. Le había contado a mi hermano Sergio que en la revista necesitábamos a alguien que tomara fotos y me habló para darme el teléfono de una fotógrafa que, según él, se especializa en registrar imágenes de grupos de rock. La llamé de inmediato y quedamos en vernos por la tarde. Fui a su casa. No esperaba nada del otro mundo, si se toma en cuenta que las mujeres fuera de serie no abundan por estos infelices lares. Y mi primera impresión confirmó dicha expectativa. No es que ande como gato hambreado en busca de leche fresca, pero después de un año de divorcio y de permanecer célibe durante tan largo lapso, como que ya se antoja topar con una niñita adecuada. No me pareció que Ángela, que así se llama la fotógrafa, Ángela Miranda, lo fuera. Sin que sea propiamente autobiográfico, como es el caso de Matar por Ángela, el libro del que ahora ya hemos conocido un fragmento, y sin que sea necesariamente obsesivo, llevado a un nivel compulsivo de violencia que ciertamente es exorcizante, como en el caso de Justo después del miedo, hay en medidas extremas, Norma, esta satisfacción de haber podido llevar a cabo actos durísimos a través de tus personajes y no propiamente a través de la biografía, me refiero en el caso de una novela que fuera propiamente realista. Sí, de hecho hay un cuento en especial que me divirtió mucho escribir, lo que se llama Horizonte de Sucesos. Ah, claro. Está narrado en primera persona y es un académico, es un físico que va misántropo, no digo más, ¿no? Y es un personaje con el que yo me identifico mucho. Y la forma en la que va como construyendo todo lo que va haciendo y que hasta el final se revela qué es lo que realmente está preparando tan meticulosamente, sí lo disfruté mucho, ¿no? Hay una frase de Freud que me parece realmente afortunada e inteligente, que dice que si no quisiéramos ser tan buenos, seríamos mejores, ¿no? Hermosa. Y siento que esa frase está ahí vibrando todo el tiempo en el libro, ¿no? Es realmente este goce del que hablaban, en lo que imaginas, en lo que escribes, sadismo, porque finalmente hay un sadismo que reproduces con los personajes, Claro. Tienen una salida ahí, ¿no? Y hay muchas formas de lidiar con eso, de sacarlo, porque es algo que es inherente, es instintivo, ¿no? Y sí, como dijera también Jung, otro psicoanalista, es mejor como sacar la sombra y verla ahí afuerita, que andar por la vida como si negándola, como si no existiera, ¿no? Y creyendo que somos maravillosos. Claro, y en ese sentido hay una toma de partido por la honestidad, ¿no? Que al final Claro. también tiene que ver con parte del placer creativo a través de la consecución de cada una de estas historias. Nos quedan muy pocos minutos para concluir este capítulo. Vámonos rápidamente nada más preguntándoles cuál sería en todo caso la ambición mayor detrás de cada una de las obras que el día de hoy están presentándonos aquí. Jorge Alberto. Híjole, conseguir que en algún momento alguno de los posibles lectores de la novela identifique como propio algo que encuentre ahí adentro, ¿no? Aunque los personajes son completamente opuestos a los posibles lectores, espero, si no habría lectores muy peligrosos, hay cosas y hay emociones y hay sentimientos que me gustaría que fueran comunes Bien. y que compartiéramos. Bien, mi querido Hugo. Que se diviertan con la novela. Algo que no se mencionó fue que la novela está narrada en forma irónica, humorística, no es, a pesar de que es un tema muy negro. Ah, eso es importantísimo, Sí, por sí, sí. supuesto, todo el tiempo es humorística, claro, Sí. el humor campea esta historia del amante frustradísimo que es Humberto. Sí, es una forma de burlarse del personaje central, ¿no? Claro. O sea, de burlarme de mí mismo también. Y entonces, que si se divierten, para mí está más que pagado. Por supuesto, Norma. Me interesa que, más que nada, que realmente pasen un buen rato con la lectura. Me encantaría provocar cierta reflexión, que haya un espejeo. Pero finalmente yo creo que la finalidad de un libro, al menos yo como lectora, yo leo como niña y me gusta agarrar un libro y que me guste y que me atrape y que me emocione, y si no pasa eso, lo dejo, ¿no? Y espero que mis libros produzcan eso.
Y al final es lo que uno también busca como lector, ¿no? En alguna ocasión platicando también con otro escritor, al que ahora no traeré a cuento porque va a estar invitado en otro capítulo de nuestra temporada, él decía, yo llego a la página 60 de un libro y si el mismo no me ha enganchado, caray, lo boto y me voy a otro. Hay tanto bueno por leer. Claro. Y en el caso de ustedes, bueno, pues naturalmente, y no porque les quiera echar la flor ahora que los tengo aquí enfrente, estamos hablando de 3 novedades editoriales que realmente cumplen con esa función, acercarnos a historias que proviniendo precisamente de adentro, nos llenan de gozo, nos llenan de placer, nos crean cierto nivel de identificación y sobre todo nos invitan a seguir leyendo. Yo le quiero agradecer muchísimo a los autores que el día de hoy nos han acompañado aquí, el favor de su presencia y su tiempo para poder estar aquí en la librería Rosario Castellanos. Jorge Alberto Gudiño, mil gracias por estar No, con hombre, mil nosotros. gracias a ti de nuevo por la invitación. Y ya nos veremos en la siguiente temporada. Por supuesto, Jorge Alberto, muchísimas gracias. Hugo García Michel, muchísimas gracias de verdad. Todo lo contrario, Eduardo, muchas gracias a ti. Y allí te seguimos, como siempre, digo, esta amistad de ya tantos años, Hugo. Claro, De verdad, claro. muchísimas gracias por estar aquí No. con nosotros. Norma Lazo, qué satisfacción de veras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, a ustedes nuevamente les agradecemos el favor de su visión del programa y también les vamos a agradecer mucho el favor de sus comentarios. Háganoslos llegar a través de las redes sociales que pone a su servicio Canal 22 y que están apareciendo en este momento en pantalla. Ya lo saben, el Twitter del canal, @Canal 22, el personal, @ElimonPartido, y también acompañen todos los tweets con los comentarios que nos envíen, precediéndolos con el hashtag Triángulo de Letras. Aquí los recibimos, los apreciamos, los leemos todos y sobre todo se los agradecemos. Por hoy es todo, amigos, les agradecemos muchísimo su presencia y les pedimos a los autores que nos han acompañado que nos firmen los ejemplares que han traído para regalárselos al auditorio, agradeciéndoles nuevamente su presencia y su tiempo. Muchísimas gracias, nos miramos la semana entrante.